nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. De nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos, establecemos, Señor, este tiempo en tu presencia para poder ser edificados, Señor, por medio de tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, tu palabra es lumbrera a nuestro camino, y ella nos enseña, Señor, el cómo debemos de conducirnos, el cómo debemos de caminar, el cómo debemos de andar. Señor, rogamos, suplicamos que tú nos guíes, que tú nos hables, que en este día, Señor, que estamos comenzando nuestro congreso, puedas de alguna manera aperturar, Señor, nuestra vida con todo aquello que vas a ir ministrando, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sin lugar a dudas, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Señor, en este tiempo, en esta época donde el mundo está conmocionado, nosotros, Señor, aguardamos en fe una esperanza bendita y gloriosa que no avergüenza a nadie, Señor. Así que preparamos nuestros corazones para ese fin y para poder ser edificados por tu palabra. Dame lengua de discípulos, Señor, para con una palabra levantar al abatido, al afligido, Señor, al agobiado, y que tu palabra sea medicina, sanidad, libertad, Señor, corrección, direccionamiento conforme la necesidad de tu pueblo, Señor. Así sea tu palabra en el corazón de los tuyos. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Entonces le quiero compartir la palabra que el Señor puso en mi corazón para esta jornada, y tiene que ver con esto: los efectos de la consagración. Los efectos de la consagración. Creo, ¿verdad?, de parte del Señor, que estamos en una faceta de consagración para nuestras familias, en una faceta de consagración para nuestros hogares, para nuestros, ¿verdad?, matrimonios, de consagración para nuestros hijos, y sin lugar a duda, yo quisiera, ¿verdad?, ir esculpiendo esta enseñanza en el corazón de los suyos, ¿verdad?, suplicando al Señor que Él nos guíe, que Él nos direccione, y que Él nos hable, ¿verdad?, su buena, agradable y perfecta, ¿verdad?, palabra sobre nuestra vida. Estamos ya en el marco de alas de sanidad, y rogamos al Señor que Él sea estableciendo sobre nuestra vida y sobre nuestros corazones su buena palabra. Como misión, ¿verdad?, general, estamos recibiendo una declaración acerca de la reconciliación. Algo que ha traído, ¿verdad?, un desafío muy grande a muchas iglesias, a muchas congregaciones, a muchos matrimonios, hogares, y esa palabra de reconciliación ha venido a confrontar en un tiempo donde muchos los metieron en las casas. Y ahí está, creo yo, dentro de la agenda de Dios, la gran oportunidad que tenemos nosotros en Él, de poder hacer las cosas bien en su presencia, de poder, ¿verdad?, establecer nuestros corazones y poder, sin lugar a duda, comenzar a trabajar en aquello que el Señor ha ido ministrando y que Él ha ido estableciendo en nuestra vida. Entonces yo quisiera, ¿verdad?, primero referir puntos importantes con relación a la consagración. Una persona, literalmente, la palabra, ¿verdad?, literal de ser consagrado, es la definición de poder ser apartados para Dios. Creo que una de las definiciones más prácticas es consagrado, apartado para Dios. Y cuando yo veo este tiempo que estamos viviendo, siento que Dios nos llamó aparte y nos metió a nuestras casas para ser apartados por Él y para estar con Él. Creo que esa es una de las grandes variantes sobre las cuales deberíamos, ¿verdad?, establecernos en este tiempo y decir, wow, ¿para qué Dios me apartó, me trajo aparte? Entiendo que
que cuando el Señor, dice la Biblia, el Señor Jesucristo pasó la noche orando, y al otro día de mañana dice que Él llamó para que estuviesen con Él a sus discípulos, a los cuales luego llamó apóstoles. Pero dice la Biblia que primero los llamó para que estuviesen con Él y luego para estar con la gente. Algo muy extraño que se ha dado en el tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo como iglesia. No digo iglesia local, la iglesia mundial, es que la mayoría de las personas se han preparado para estar con otras personas. Quiero decirlo de esta manera. El cristiano se prepara para ir a estar con los hermanos en el templo. El cristiano se ha preparado para ir a poder entregar una alabanza para los hermanos en el templo. El hermano predicador se preparó para ir a entregar una palabra a los hermanos que estaban en el templo. Aquel que estaba siendo discipulado se preparó para ir a entregar la enseñanza a los hermanos que estaban en el templo. Aquel que está en escuela de algún ministerio se preparó para ir a compartir a los que estaban en el pueblo. Sin embargo, recuerdo la palabra del Señor, que cuando Jesús fue, ¿verdad?, a la sinagoga y abrió, ¿verdad?, el rollo, dice la Biblia que abrió la parte del profeta Isaías, donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Y eso que dijo, la Escritura refiere que Él encontró la parte que hablaba de Él. Entonces yo lo que miro en eso es que hoy tenemos la oportunidad de poder ir a buscar no solamente para otros, sino para nosotros. Es decir, ya el predicador no tiene que estar pensando: voy a ir a buscar pan para compartirlo con la gente, sino tengo que ir a buscar el pan para ver qué Dios me habla a mí. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere con mi casa? ¿Qué es lo que Dios quiere con mi familia? ¿Qué es lo que Dios quiere con mi matrimonio? ¿Qué es lo que Dios quiere con mi hogar? Es lo que Dios quiere conmigo. Y ahí, hermanos, entramos en una faceta muy directa. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda Dios tiene altas expectativas con relación a nosotros en este tiempo. Yo creo con todo mi corazón, así lo oro todos los días y le digo al Señor: Señor, no me deje fuera de un avivamiento, no me deje fuera de un mover del Espíritu Santo. Yo no quiero estar fuera. Considérame a mí, considérame a mi esposa, considera a mis hijas y considera, Señor, la casa que tú me has dado por gracia a pastorear, administrar, porque son tus ovejas, Señor, y es tu iglesia. Y yo, Señor, quiero ser partícipe de eso, por favor. ¿Por qué oro en esa dirección? Porque aparte de la profecía bíblica de Joel, aparte de lo que refirió el apóstol Pedro, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, cuando él habló, dijo: esto es lo que profetizó Joel, que en los escasos tiempos iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre, ¿verdad?, toda carne. Estaba refiriendo el apóstol Pedro. Pero recuerdo hace meses que el Señor me mostró esa visión. Y al ver yo esa visión veía golpes magnéticos que caían sobre las personas. Y la carne le empezaba a vibrar, y empezaba a vibrar en la carne por los brazos, el rostro, el pecho, los brazos, y era como golpes de corriente que venían sobre una persona, y sobre varias personas. Y viendo, yo miraba como golpes magnéticos. Y inmediatamente en esa visión vi que el Señor dijo: derramaré de mi espíritu. Tengo plena convicción que antes que llegue el día del arrebatamiento va a haber un gran avivamiento como nunca antes visto sobre la iglesia de Cristo en el mundo entero. Y sé que para participar de eso tiene que haber gente que esté dispuesta a dar la milla extra, que esté dispuesta a poder, ¿verdad?, llevar su corazón hacia la oración, poder llevar su corazón hacia la comunión, poder llevar su vida hacia la devoción, una devoción que mucha gente perdió. Hay mucha gente que perdió tiempos de oración, que perdió tiempos de devoción, que perdió tiempo de estudios con la palabra. Y por eso es que yo recuerdo la palabra profética que leímos, ¿verdad?, en muchas oportunidades, que dice: de ti recuerdo el amor de tu juventud, cuando tú ibas tras de mí por una tierra no sembrada. En otras palabras, le estaba diciendo el Señor: recuerdo de ti el amor que tenías cuando yo nada te había dado, cuando lo más importante que tú tenías en tu vida era yo, cuando lo más importante que estaba en tu vida no era el templo, no era el pastorado, no era la carrera, no era el oficio, no era predicar, hermanos amados, no era tener patrimonio, ni bienes, ni viajes. Cuando nada de eso había,
y yo vine a tu encuentro, lo más importante era yo. Y bajo ese concepto el Señor nos dice, de ti recuerdo el amor de tu juventud, cuando tú me seguías en una tierra no sembrada. Yo creo que hoy Dios nos está llamando a poder ser separados para Él. Y creo que consagración familiar significa apartar nuestra familia, apartarnos nosotros para Dios, apartarnos para decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres conmigo, Señor? Señor, ¿qué quieres con mi casa? Señor, ¿qué quieres con mi hogar? No estoy hablando tan solamente de declaraciones, de proclamas a nivel de misión, sino tener una revelación de lo que Dios quiere hacer conmigo y lo que Dios quiere hacer con mi casa, lo que Dios quiere hacer con este individuo llamado Ronald, que es padre de una familia, que tiene una esposa y que tiene hijas. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con ese individuo? Con Marcelo, con Francisco, con Cristian, con Juanita, con Sofía. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Y eso plasmarlo, ¿verdad?, en una acción concreta de poder ir caminando, obedeciendo aquella indicación de parte del Señor, siempre bajo la guía de la palabra, bajo la sabiduría del consejo, bajo el tiempo de oración, de comunión con Dios. Lo que hemos ido viendo. Entonces, para mí, compartir esta palabra acerca de los efectos de la consagración, de lo que provoca esta consagración, tiene que ver mucho con esta plegaria que hace un hombre que está apartado, esta plegaria que hace una mujer que está apartada para Dios, esta plegaria que hacen jóvenes que están apartados para Dios, que le dicen al Señor que venga a ellos su reino y que se haga en ellos su voluntad. Hoy más que nunca debemos tener incluida en nuestra vida de oración esa declaración de enseñanza de Jesús. Y cuando oréis, diréis: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, consagrado sea tu nombre, Señor. Venga a nosotros tu reino y hágase en nosotros tu voluntad. Hoy yo veo que una persona entonces que es consagrada es una persona que ha sido apartada. El ser consagrados es hacernos santos. Dios, ¿verdad?, viene desatando esa declaración sobre nuestra vida, porque, hermanos amados, cuando hablamos de familia, hay muchos conceptos involucrados. Familia, hermanos, es uno de los escenarios finales tremendamente atacados. Hoy hay un ataque acérrimo a la familia, en el matrimonio, en los hijos, en la identidad de los hijos, en la identidad del matrimonio. Hermanos amados, las rupturas matrimoniales, la desaveniencia, la dureza del corazón, hermanos amados, los engaños, todas las cosas que han venido, ¿verdad?, a destruir los matrimonios han sido, ¿verdad?, obra de las tinieblas, pero también han encontrado lugar en corazones endurecidos que no han querido que Dios obre en el corazón de ellos. Pienso, hermanos amados, porque así lo veo en la palabra en Mateo 19, que las rupturas se dan por la dureza del corazón de los hombres. Cuando una persona, cuando un matrimonio, cuando una familia dispone su corazón para oír la voz de Dios, sin lugar a duda vendrá del cielo una respuesta favorable sobre esa casa, una respuesta favorable sobre ese matrimonio. ¿Por qué? Porque aquel que clama a Dios con oración, con ruego, con lágrimas, con clamor, por su temor reverente, Dios le escucha. Yo quiero que Dios me escuche. Yo quiero que Dios escuche el clamor y el ruego de mi casa y de mi familia. Cuando vemos nosotros familia, entonces hablamos de muchos conceptos, pero la palabra aún etimológica tiene que ver con un núcleo humano de personas que participa del mismo alimento. Y en el hebreo pictográfico, familia tiene que ver con una cobertura, tiene que ver, hermanos amados, con alimento, tiene que ver con agua, tiene que ver con saber masticar el alimento, tiene que ver también con protección, con una ventana en el cielo. Eso en el hebreo pictográfico significa familia. Entonces realmente, hermanos amados, la familia es una de las facetas importantes en el tiempo final, y Dios nos ha hecho un llamado grande, un llamado santo, a ser separados, a ser apartados, a ser un pueblo especial para Él. En la versión, hermanos amados, a Alfonsina, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, yo quiero que tú vayas también a ver este verso conmigo. Dice la palabra del Señor: también vosotros, como piedras vivas, constituís un templo espiritual y un sacerdocio consagrado,
constituyes un templo espiritual y un sacerdocio consagrado, que por medio de Jesucristo ofrece sacrificios espirituales y agradables para Dios. Ok, fíjese el punto importante que está expresando el apóstol Pedro. Le está diciendo, ¿verdad?, a un conglomerado, a una congregación, a los cristianos expatriados. Le está diciendo, hay una palabra para ustedes. Dios los ha hecho ustedes real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los sacó de las tinieblas y los trajo a su luz admirable para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿verdad? Un llamado santo. Pero ojo con esto. Luego el Señor viene hablándonos por el apóstol Pedro y nos dice, ustedes cumplen con dos grandes facetas. Número uno, son piedras vivas. Y estas piedras vivas constituyen, número uno, un templo espiritual. Y número dos, un sacerdocio consagrado. Diga conmigo, sacerdocio consagrado. Porque realmente, hermanos amados, cuando hablamos nosotros del sacerdocio, mire, hay varios tipos de sacerdotes. Hay varios tipos de sacerdocio. Pero un sacerdocio consagrado por Dios es un sacerdocio entonces que agrada. Entonces, cuando hablamos de ser edificado como templo espiritual, está directamente relacionado. Templo con sacrificios. Óigame bien en esto. Templo con sacrificios. Pero cuando hablamos de sacerdocio consagrado, está directamente relacionado con agradar a Dios. Ok. Templo espiritual relacionado con sacrificios espirituales. Cada vez que había templo, había sacerdote. Y si había sacerdote, habían sacrificios. Ok. Templo directamente relacionado con sacrificios, ¿verdad? Hermanos amados, espirituales en este caso. Pero luego habla sacerdocio consagrado, directamente entonces relacionado con agradar a Dios. Y agradar a Dios. Entonces, templo y sacerdocio. Templo espiritual, sacerdocio consagrado. Sacrificios espirituales, agradar a Dios. Ocupa la letra I, que incluye, ¿verdad? No es que esté separándolo. No está diciendo esto o esto otro, sino que está ocupando la letra I, incluyéndonos, ¿verdad? Alguien que es constituido como templo espiritual, entonces también debe trabajar en su sacerdocio consagrado. Y alguien que ofrece sacrificios espirituales, también debería trabajar en agradar a Dios. Dos grupos importantes. Entonces, en templo es el estado. Y sacerdocio consagrado en la acción. Mire qué interesante, es como quien dice, Dios te constituye un templo espiritual, te está diciendo, te establezco como un lugar de contacto. Te establezco como un lugar donde yo puedo tener encuentros. De hecho, templo, por definición etimológica, tiene que ver con lugar de culto para una entidad o una deidad sagrada. Eso, ¿verdad?, lo enseñan en algún instituto, en alguna línea, ¿verdad?, de enseñanza. Hablan acerca de esta faceta del templo. Pero luego, Dios de alguna manera le está hablando por boca del apóstol Pedro a la iglesia, diciéndole, son piedras vivas y son edificadas como un lugar de contacto. Ponga atención a eso. Un templo, un punto de encuentro. Permítanme graficarlo de esta manera. Una pista de aterrizaje. Una pista de aterrizaje. Dios está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. De ahí es que cuando David decía, ¡ay! Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, porque prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque David quería ir al templo. Porque había una conciencia de templo. Porque David sabía que aunque estaba Dios en todo lugar, hay puntos de contacto específicos donde Dios se manifiesta. Y uno de esos lugares de contacto es el templo. En otras palabras, hermanos amados, Salmo dice que la hermosura del Señor le da la hermosura a su templo. Entonces, la presencia de Dios le da la hermosura a su templo. Entonces, si el templo somos nosotros, si el templo eres tú, estamos siendo edificados como piedras, ¿verdad? Como piedras vivas para ser un templo espiritual. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Morar es que está establecido, morar es que permanece, morar es que está, ¿verdad?, permanente en ese lugar. Ahora, eso es con relación
a un edificio espiritual, un templo espiritual, pero luego dice un sacerdocio consagrado. Para mí, cuando yo hablo de sacerdocio, hablo de acción. Sacerdocio es acción. Digo conmigo, sacerdocio es acción. Cuando usted ve la tarea del sacerdote, el sacerdote tenía que tener acción. El sacerdote todos los días se levantaba, entraba a la tarea ceremonial del tabernáculo, ¿verdad? Antiguo testamentario, y luego a la tarea del templo cuando estaba edificado. Siempre el sacerdote tiene que ver con acción. Tenía que ocuparse de los sacrificios, tenía que ocuparse del pan sagrado, tenía que ocuparse de las cenizas, tenía que sacar la ceniza, tenía que aprender a sacrificar los animales, a hacer el holocausto, tenía que levantar el altar del incienso, los ungüentos necesarios, la menorá que tenía que estar emprendida, hermanos amados, cambiar el pan recurrentemente. Bueno, había toda una liturgia que tenía que hacer el sacerdote. Entonces, sacerdocio consagrado para mí significa acciones concretas. Y el hecho de tener el efecto, hermanos amados, el efecto de la consagración es que tienen que ver acciones concretas. Digo conmigo, acciones concretas. Alguien puede decir, yo quiero agradar a Dios. ¿Cuál es tu acción que refiere que quieres agradar a Dios? Porque mucha gente dice, yo quiero agradar a Dios, pero ¿cuál es tu acción que refiere que quieres agradar a Dios? Déjame ver cuáles son tus acciones que me van a dar testimonio de que tú quieres agradar a Dios, porque veo el templo, te veo a ti. Veo que Dios te salvó y te apartó para Él. Pero ahora muéstrame tu sacerdocio consagrado, tus acciones de madurez que sabes que tienes que hacer y las haces regularmente. Queremos consagrar a nuestra familia. Muéstrame con tu familia cuáles son las acciones recurrentes que nos hablan de querer agradar a Dios. Usted no puede decir que quiere agradar a Dios con su familia si no hay nunca oración en su familia, si nunca hay palabra en su familia, si no hay prioridades espirituales en su familia, si no hay alabanza, adoración en su familia. Usted no va a poder decir que usted quiere agradar a Dios. A lo mejor religión tiene. Hay mucha gente que se le perdió a Jesús en el templo, aprendió una costumbre religiosa heredada de los padres y creció en el templo, pero se le perdió el Señor en el templo. No hay devoción, no hay oración, hay vida de templo, y cuando le cerraron el templo, se les acabó su vida espiritual. Se les acabó su dimensión espiritual. Ya no había una dimensión espiritual, no había una dimensión devocional, no había una dimensión de comunión, y eso es peligroso. Sacerdocio consagrado, hermanos amados, es acción concreta que busca agradar a Dios, que busca apartarse para Dios. Ahora, había toda una normativa involucrada, hermanos amados, en la consagración de un sacerdote, propiamente tal, de alguien que iba a ser apartado. Y ahí los tres grupos importantes que yo visualicé en la escritura eran lavamiento, vestidos y unción. Lavamiento, vestidos y unción. El lavamiento tiene que ver que el sacerdote tenía siempre que lavarse, higienizarse, limpiarse. Y cuando yo veo el agua, hermanos amados, alguien que se lava, alguien que se ducha, tiene que ver mucho con que, número uno, o está sucio, o número dos, busca mantenerse limpio. Sucio y busca mantenerse limpio. Quiere decir que alguien que tiene un sacerdocio consagrado, número uno, va a buscar lavarse cuando identifica que tiene aspectos que tiene que quitar de suciedad. O va a permanecer en el agua para mantenerse limpio constantemente. Número dos, vestido. Vestido tiene que haber, hermanos amados, para aquel que se lavó. Porque el que se lava está mostrando su desnudez, pero no puede permanecer desnudo. La Escritura dice que el Señor confecciona vestidos, ¿verdad? Y le confeccionó vestidos a Adán y a Eva cuando se vieron desnudos, y le dio una normativa de los vestidos, y luego en la ley ceremonial establece los componentes que tenían que tener los vestidos sagrados. No era cualquier tipo de vestimenta, habían indicaciones específicas. Es que a Dios le importa los detalles involucrados en aquel que va a ser apartado para Él. A Dios sí le interesan los detalles. Quien diga que a Dios no le importan los detalles es alguien que no conoce a Dios. En la Biblia nosotros miramos que hay muchos detalles involucrados en aquel que quiere agradar a Dios, muchos detalles involucrados en aquel que quiere honrar a Dios, en aquel que quiere ser apartado para Dios, está involucrado en esa acción. Entonces, hermanos, vestidos tiene que ver con alguien que quiere ponerse bajo la sombra del Señor,
Pero ¿quién es el que se pone bajo la sombra de Dios? Aquel que ya pasa por el proceso de lavamiento. Aquel que entiende que para poder llegar a ser consagrado, antes que venga el aceite de ungüento que lo consagra, tiene que partir con el proceso de volverse a Dios. Luego tiene que entender que tiene que purificarse, limpiarse. Bueno, primero limpiarse, para luego ser purificado. Y luego entrar la faceta de consagración. Entonces, hermanos amados, los vestidos nunca han sido para los vestidos para los vestidos, sino que el vestido se confecciona para el desnudo. Dios se opone a la desnudez. Y Dios confecciona vestidos para cubrir a los desnudos. Y es parte de la declaración de un verdadero ayuno, cubrir al desnudo. Isaías 58, dar pan al hambriento, cubrir al desnudo. Tiene que ver con una delegación de Dios sobre la vida de aquellos que carecen de vestimenta y que tienen que cubrirse. ¿Quieres consagrarte para Dios? ¿Quieres, hermano, que se active el efecto de la consagración en tu vida? Entonces vas a tener que entrar primero a acciones concretas, a un sacerdocio consagrado que tiene que ver con agradar a Dios. Agradar a Dios. Tenemos un discurso aprendido de gente que tiene a Dios en su boca, pero no hace nada para agradar a Dios. Tiene el mensaje de redención en su boca, pero no hace nada para agradar a Dios. Sabe del Espíritu Santo, pero no hace nada para agradar al Espíritu Santo. No tiene comunión con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo. Saben Biblia, pero no la aplican. Tienen la palabra en la cabeza, pero no ha descendido al corazón para poder tener acciones concretas de cambio referido al tiempo que nosotros debemos de vivir. Aquel que está lavado, hermanos amados, y no cubre su desnudez, entonces no va a poder tener aceite sobre su vida, porque Dios no consagra ningún desnudo. No pueden poner aceite sobre un desnudo, sino que para poder, hermanos amados, consagrar a alguien, esa persona que va a tener aceite sobre su vida, tiene que tener vestidos, porque los vestidos retienen la unción. Eso habla de que una familia consagrada es una familia que tiene que permanecer bajo cobertura, tiene que permanecer bajo sombra, tiene que mirarse vestido. Y la Biblia dice que nos hallen vestidos y no desnudos. Unción no se recibe sin vestido. Se tenía que ver entonces con esas facetas, hermano amado, de aceite. Ahora mire, y de ungüentos, ¿verdad? De especias involucradas con ese aceite también de oliva. Entonces cuando yo tomo el llamado santo de Dios, entonces comienzo a caminar en un estado. Segunda de Corintios 7, verso 1. Tales son, queridos hermanos, dice Pablo, las promesas que tenemos. Purifiquémonos, pues, de todo cuanto contamine el cuerpo o el espíritu, y llevemos hasta el fin nuestra consagración viviendo en el temor de Dios. Oiga bien, en esta versión me pareció muy linda poder, ¿verdad?, ocuparla para poder llevar esa palabra que decía ahí: lleva tu consagración hasta el fin, viviendo en el temor de Dios. Eso quiere decir, hermanos amados, que estamos caminando en un estado. ¿Qué lo quiere decir con esto? Que consagración no es una frase cliché. No se puede quedar solamente como una palabra de un año. No se puede quedar referida a un eslogan. Consagración es poder caminar en un estado de alguien que quiere tener un sacerdocio consagrado porque quiere agradar a Dios. No solamente se queda con ser templo, con tener una pista de aterrizaje, sino que tiene que tener las acciones concretas que refieren que verdaderamente quiere agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos amados? Es muy importante. Hay promesas tremendas, y como hay promesas, Pablo el apóstol nos dice: purifiquémonos, porque hay promesas tremendas para nosotros. Purifiquémonos, pues, de todo cuanto contamine el cuerpo o el espíritu, y llevemos hasta el fin nuestra consagración. Llevemos hasta el fin nuestra consagración, es decir, permanezca siendo perseverante en esta consagración sacerdotal de acción que busca agradar a Dios. Es decir, llevémonos hasta el fin. Pero ¿cómo yo puedo llevar una consagración hasta el fin sin tener temor de Dios? Ahí dice: viviendo en el temor de Dios,
puedo llevar mi consagración hasta el fin. Entonces yo miro ahí algo tremendo. Uno de los cánceres de la iglesia, hermanos amados, es la falta de temor. Otro cáncer de la iglesia es la murmuración. Otro cáncer de la iglesia es la falta de compromiso. Hay muchas congregaciones que a gente se le ha perdido el temor del Señor, el temor reverente, el temor de respetar las cosas sagradas. Hermanos amados, quien ve la Biblia sabe que para Dios era muy importante cuidar aquello que refería a su culto, a su servicio o a aquello que estaba apartado para él. Por eso es que se acuerda usted la frase que decía: no toquéis a mi ungido. Mire, el nombre del Señor está sobre el ungido. En otras palabras, está diciendo, no es que la carne de ese hombre tenga, hermanos amados, un poder superlativo, sino que por causa de la consagración, por causa de ser apartado, por causa de tener las señales del apartamiento, no lo toques. No lo toques. Es apartado para Dios. Entonces, hermanos amados, cuánta gente con liviandad que ha perdido el temor de Dios en ellos comienza a tocar lo consagrado. Comienza a tocar lo que no es de Él. Así háblese, comienza a tocar la vida de los ministros, comienza, hermanos amados, a tocar las cosas, los utensilios que están en el templo, los instrumentos, los empieza a profanar, comienza a tocar los diezmos, no son de él, pero los toca, los profana. Tiene acciones que hablan de alguien que no quiere agradar a Dios. Está tocando, está profanando aquello que es santo, aquello que está siendo apartado. Lo que se aparta, lo que se consagra, son, hermanos, muchas cosas en la Biblia, así lo hemos visto en varias series de enseñanza. Pero yo quiero referirme acá a aquel que lleva la consagración hasta el fin. Aquel que lleva la consagración hasta el fin. Tiene temor. Entonces, hermanos amados, alguien que lleva la consagración hasta el fin es alguien que tiene temor. Y el que tiene temor, Dios va a bendecir su casa. Dios va a bendecir su casa. Oiga bien, al que tiene temor de Dios, Dios va a bendecir su casa. Salmo 128. Así recompensará Dios al hombre que le teme. Su esposa será viña alrededor de su casa y sus hijos serán plantas de olivo alrededor de su mesa. Quiere decir que a alguien que tiene temor nunca le va a faltar el vino y nunca le va a faltar el aceite. Nunca le va a faltar, hermano amado, la faceta de alabanza, de adoración, como no le va a faltar la provisión de la palabra de Dios que se va a guardar como depósito por la obra del Espíritu Santo. No le va a faltar ni la palabra ni la alabanza. No le va a faltar ni aceite, ni espiritualidad, ni llenura, ni, hermanos amados, el gozo y la alegría. ¿Por qué? Porque tiene temor del Señor. El temor a Jehová es una actitud de respeto y de reverencia que debe ser adquirida por todo cristiano a medida que va conociendo a Dios por medio de las experiencias personales, su amor, su bondad, su misericordia, hermanos, su fidelidad. No es lo mismo que tener miedo o pavor ante un Dios terrible, castigador o inclemente. Que el anhelo de agradar a Dios es el anhelo que nace de un entendimiento de alguien que conoce a Dios. Porque Dios es un Dios bueno. Dios es bueno. La Biblia así lo dice, que Dios nos ama con entrañable amor profundo y que Él decidió amarnos por el puro afecto de su voluntad. Muchas veces los que se dicen maduros en la fe, incluso desde un púlpito, lo que hacen es legalizar, hermanos amados, legalizar al recién convertido, infundiéndole miedo, cuando a Dios le debemos tener temor reverente, respeto. Entonces hay gente que la versión que tiene de Dios es un Dios castigador, porque no le han enseñado al Dios del amor. Tener temor reverente no es tenerle miedo a Dios, es tener respeto, ¿verdad?, a lo que el Señor representa en nuestra vida y lo que hemos construido con Él. La provisión de amor en el corazón de alguien que ha conocido al Señor echa fuera el temor. Así lo dice el apóstol Juan, que el perfecto amor echa fuera el miedo, echa fuera el temor, el miedo, el temor, la fobia. Pero el que tiene amor, entonces viene a perfeccionar un temor reverente hacia Dios, porque Dios es amor. Entonces se perfecciona el amor, hermano, y el temor reverente en la vida de ese cristiano.
Ponga atención, es importante que la iglesia va a tener una revelación de Dios conforme lo que imparta cada ministro de Dios a esa congregación. Si el ministro le traslada un temor, un Dios de terror, la congregación va a tener un Dios de terror y de castigo, y le van a ofrecer el infierno canto culto se le cruce. Sirva a Dios, porque si no las plagas de Egipto le van a caer encima. Entonces, hermano, la gente empieza a asimilar no un temor de Dios reverente, un temor miedo. Entonces ya no sirve a Dios por causa del amor, sino que sirve a Dios por causa del miedo. Entonces así la Biblia a nosotros nos muestra y nos enseña que no debemos servir a Dios por causa del castigo, sino por causa del amor. Dios no quiere, hermanos amados, que usted tenga miedo y por eso está con Él. Eso no es amor, ni siquiera es respeto. Como bien dice la palabra, es miedo, es sentir terror de las consecuencias que pueden ocurrir. No, hermanos amados, tienen que aprender a conocer a Dios. Un consagrado va a llevar, hermanos, es su consagración hasta el fin, porque tiene promesas que están involucradas, porque ha pasado un proceso de purificación, de lavamiento, de ser apartado, de ser vestido. Entonces ya ha entendido que el estar consagrado es una faceta de poder entonces estar en un estado, y ese estado lo debe cuidar hasta el fin. Proverbios 1, versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Verso 30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere, ponga atención, mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Quiero referirte esta palabra. Los que oyen la palabra de Dios habitan tranquilos, vivirán confiadamente, no andan con un susto, hermano, terrorífico, pensando, hermanos, en las cosas que están ocurriendo en el mundo, porque usted ni yo somos parte de esta tierra, sino que somos peregrinos y extranjeros que vamos de paso, y debemos tener las precauciones pertinentes, pero un terror, un miedo, hermano, no. El que oye la voz de Dios, el que oye la palabra del Señor, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. No le tenga temor, hermanos amados, a las cosas que están ocurriendo en el mundo. Levante su cabeza, erguíos, vuestra redención está cerca, pero téngale temor a Dios, respeto, reverente, para poder referir que tiene un sacerdocio consagrado, que tiene acciones de que quiere agradar a Dios. Hermanos amados, el verso 5 del Proverbios 2 dice entonces, entenderás el temor de Jehová. ¿Quién es el que entiende? El que oye. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Yo veo aquí en la palabra del Señor que aquel que desecha el consejo muy difícilmente se va a ir manifestando aquel entendimiento para poder abrazar un temor que debe ser guardado y con el cual debemos caminar hasta el fin. Primera de Pedro 1, verso 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de Pedro 1:17 dice que debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y segunda de Corintios 7:1 dice que debemos llevar nuestra consagración viviendo en el temor de Dios hasta el fin. Entonces vuelva a la carga con esto. Consagración no es una frase cliché. No estamos hablando de 12 meses. No estamos hablando de una temporada. Estamos hablando de caminar en un estado. Caminar apartados para Dios, caminar consagrados para Dios, caminar como una congregación y un pueblo santo de acuerdo al llamado santo que Él nos ha hecho
y a la vida piadosa que debemos tener apegados a la palabra del Señor. ¿Cómo debemos conducirnos? Y esa palabra tiene que ver con la palabra griega anastrefo. Y esa palabra anastrefo significa cómo debes vivir, cómo debe ser tu conducta, cómo debes permanecer, cómo debes volver, cómo debes estar. Un estado. Cómo debes perseverar, cómo debes volver, cómo te debes conducir, cómo debes permanecer. Debes permanecer mientras dure tu peregrinación en temor. Debes conducirte en temor, porque el llamado es a ser un pueblo santo, que han nacido, hermanos amados, de una simiente no corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted y yo hoy hemos nacido desde el día que vino Cristo a nuestro encuentro. Hemos nacido de una simiente incorruptible, porque no nacimos por voluntad de carne ni de sangre bajo esa simiente, sino bajo la voluntad de Dios. A Dios sea la gloria, a Dios sea la alabanza, a Dios sea el imperio, a Dios sea el poder. Hermanos amados, tu expresión de adoración tiene que traer temor a otros. Cuando alguien te vea por causa de tu querer agradar a Dios, lo que va a hacer tu consagración es que no va a juzgar ni condenar a aquel que se te acerque. Principio, la santidad de Jesús nunca atemorizó ni juzgó al perdido. La santidad de Jesús traía un imán al extraviado. Por eso las prostitutas, los publicanos, los comerciantes, los que estaban apartados, que se eran atraídos. Entonces es muy diferente a una consagración religiosa que separa producto de la religiosidad a la consagración a la manera de Cristo, que atrae al perdido. La santidad de Cristo atrae al perdido, la consagración de Cristo atrae al perdido, y es una consagración que nosotros debemos de tener. Entonces tu expresión de vida, tu expresión de adoración de vida, con la cual estás llevando este peregrinaje, con lo cual estás llevando este temor, que mantiene la consagración, Entonces uno de los efectos de la consagración es querer vivir en temor, es querer vivir y mantenerse en temor permanente, conducirse en esa conducta y en ese camino. Salmo 34, verso 9. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Yo quiero referir esto porque mucha gente en este tiempo tiene miedo, tiene susto de las cosas que le pueden, ¿verdad?, faltar, de las cosas que no puede tener. Sin embargo, bajo la palabra del Señor, yo te digo y te exhorto, te predico la palabra que dice, nada le falta a los que le temen. Pero dice, temed al Señor, vosotros sus santos, vosotros los consagrados, porque nada les va a faltar a los que le temen. Ahí dice el verso 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aquí hay una llave. Tú que estás batallando solo, tú que estás batallando con tus propias fuerzas, quiero entregarte esta llave. Pero los que buscan a Jehová, los que buscan al Señor, no tendrán falta de ningún bien. Dice el Salmo 34, verso 11, venid, hijos, oíd, el temor de Jehová os enseñaré. El temor del Señor parte con sabiduría, el temor se imparte, el temor se oye. Reúneme al pueblo para hacerle oír mis palabras, para que aprendan a temer. Pero aquí veo que el temor de Jehová se puede enseñar. Hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Pero aún hay hijos que no quieren escuchar, y el temor de Jehová no ha venido sobre ellos, porque han despreciado la enseñanza. Una de las cosas que provoca el congregarnos, yo le voy a decir algo,
uno de los aspectos que debemos no olvidar es que el congregarnos, aparte de estimularnos al amor, establece temor reverente hacia Dios. Por eso, aquel que no se congrega, no oye la palabra de Dios con regularidad, empieza a apartarse del temor del Señor porque no quiere oír la enseñanza, la está despreciando. Es importante mirar acá que esa palabra enseñanza también tiene que ver con aprendizaje, con adiestramiento, con Dios haciéndonos hábiles. El Señor, por causa del temor, te adiestra. Cuando tú tienes temor al Señor, su enseñanza del temor te comienza a adiestrar, te comienza a formar, te comienza a ser hábil. ¿Por qué? Porque el temor te aparta del mal, porque el temor te guarda para Dios, porque el temor te hace mantener la consagración hasta el fin, porque el temor reverente a Dios te dice, no puedo ir para allá, no puedo hablar esto, no puedo ver esto. Pero alguien cuando pierde el temor, ve lo que no tiene que ver, va donde no tiene que ir, habla lo que no tiene que hablar, actúa como no tiene que actuar, se involucra donde no tiene que involucrarse, porque perdió el temor. Pero el temor, cuando Dios te enseña el temor, en ese temor te está adiestrando, te está haciendo hábil para discernir, para aprender, para conducirte, para apartarte, para llevarte a una dimensión, hermanos, diferente. La consagración viviendo en el temor de Dios. Nada le falta a los que le temen, los que oyen al Señor y aman. El ángel del Señor acampará alrededor de los que le temen y los va a defender. Va a tener defensa, va a tener cobertura, va a tener provisión, va a tener adiestramiento, va a tener sabiduría, va a ser apartado del mal, va a poder tener una adoración que se transforme en una búsqueda y que va a repercutir en que Dios le va a proveer de aquello que necesiten. Bendito sea el Señor. Romanos 3, verso 10 al 17. Empieza a hablar características. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desvían. Todos se hacen inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Pues se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y nos dice la Biblia que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. Y si alguien, hermanos amados, no tiene delante de sus ojos temor, entonces lo más probable es que no tiene luz. Y si no tiene luz, tiene su cuerpo lleno de tinieblas. Y si tiene su cuerpo lleno de tinieblas, entonces ¿de qué consagración estamos hablando? Hermano, no podemos caminar con una involución en nuestra vida, sino que debemos permanecer con el temor de Dios referido en nuestros ojos y delante de nuestros ojos para poder conducirnos de la manera correcta. Este es un proceso de involución. Una persona que no va a tener temor delante de sus ojos parte no teniendo justicia, no teniendo entendimiento, no buscando a Dios, desviándose, haciéndose un inútil, dejando lo bueno, hablando lo inadecuado, engañando con su boca, esparciendo contaminación, entregando maldición, amargura, derramando, haciendo daño al inocente, y quebranto y desventura en su vida, abandonando la paz, comienza a caer en el estado, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Engañan con su lengua, tremendo. Ahora, si bien caminamos, hermanos amados, caminamos en un estado, entonces aquí yo miro, hermanos amados, que se transforma en un estado. Hay que caminar en un estado, pero también hay que llegar a transformarse en ese estado, de ser consagrados, de ser apartados. En la versión alfonsina de Primera de Tesalonicenses 3, verso 13, el apóstol Pablo dice: quisiera, en fin, haceros interiormente fuertes e irreprochables. El apóstol Pablo dice: yo quisiera hacerlos interiormente fuertes, hermanos amados, e irreprochables.
Así quisiera que fueran en vuestra consagración delante de Dios. Quisiera que fueran fuertes, irreprochables, interiormente en vuestra consagración. Que tu consagración interior se sustente con fuerza, irreprensiblemente, irreprochablemente, fuerza irreprochablemente, para el fin, para el día en que el propio Jesús, nuestro Señor, se manifieste acompañado de todos sus elegidos. Parausia, palabra de Dios para todos, dice: todo esto lo pedimos para que Él fortalezca interiormente y para que sean santos ante Dios nuestro Padre. De esta manera estarán preparados cuando nuestro Señor Jesucristo regrese de nuevo con todo su pueblo santo. No es epifanía, no es segunda venida pública, es arrebatamiento. Aquí viene con santo pueblo, allá también viene con santo pueblo. Allá viene con la novia cuando ya está casado y con pueblo, con escogidos, elegidos. Pero aquí hay un conglomerado de santos que se unen. Los que vienen con el Señor, hermanos amados, los que murieron en Cristo, que resucitan primero, y luego los vivientes que se unen. 3 grupos en ese punto, en las nubes. Ok, todo esto lo pedimos, palabra de Dios para todos, para que Él los fortalezca interiormente y para que sean santos ante Dios nuestro Padre. De esta manera estarán preparados cuando nuestro Señor Jesucristo regrese de nuevo con todo su pueblo santo. La Nueva Traducción Viviente, que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa. Interesante, que Él, como resultado, fortalezca su corazón. En esa versión es interior, ¿ok? Para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios, nuestro Padre, cuando nuestro Señor regrese con todo su pueblo santo. Amén. Corazón sin culpa. Es decir, alguien que no ha abrazado la obra de las tinieblas que te hace, hermanos amados, sentirte acusado, condenado, para separarte. El enemigo te acusa para condenarte, para separarte. El humanismo enseña que la religión te imparte la culpa. Eso lo enseña el humanismo, no lo enseña la Biblia. El que imparte la culpa es el diablo, el Señor lo reprenda. El Señor nunca ha enseñado la culpa. El Señor nos abrió la puerta a ser perdonados para que la culpa fuera sacada y para que recibieras el perdón de tus pecados y se asentara una condición de perdonado en tu vida. Ok. Interiormente, el ser interior, el hombre interior que se hace fuerte e irreprochable en su consagración. ¿Para qué? ¿Para qué se tiene que hacer fuerte y irreprochable en su consagración? ¿Para qué? Para que cuando el Señor en su parausia venga, entonces Él esté esperándolo de la mejor manera, con un corazón sin culpa, con un corazón irreprochable, con fuerza, con expectativa, con esperanza, esperando al Señor. Romanos 12, verso 2, en la versión Alfonsina igualmente dice: no os amoldéis a los criterios de este mundo, dejaos transformar, renovad vuestro interior, de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere. La consagración tiene que ver, hermanos amados, con apreciar lo que Dios quiere. Alguien que no aprecie lo de Dios no se va a consagrar. Alguien que no aprecie la palabra, bendito sea el Señor. Tiene que haber gente en este momento que está apreciando la palabra. Yo aprecio la palabra. Yo aprecio el estar con Dios. Yo aprecio su presencia. Yo valoro el arca del pacto en mi casa. Y por causa de la valoración de la presencia en mi casa, Dios va a bendecir mi trabajo, Dios va a bendecir mi matrimonio, Dios va a bendecir a mis hijos, Dios va a bendecir mi caminar y mi peregrinaje, Dios va a bendecir aún los hijos que tengo en mis lomos.
Dios va a bendecir mi presente y mi futuro. Dios prometió bendecir la obra de mis manos. ¿Por qué? Porque tengo una valoración. Renueva tu mente, no conforme al mundo, no conforme al sistema. Porque si tú no renuevas tu mente, vas a valorar lo que Dios no valora. Y buscarás la hermosura donde no tienes que buscarla. Engañosa es la hermosura y vana es la gracia. Pero la iglesia que teme al Señor, esa será alabada, esa será levantada. La iglesia que aprende a tener temor del Señor y cuida su consagración hasta el fin. Y mientras peregrina, vive en temor piadosamente, entonces va a traer las facetas de la consagración. Las recompensas de la consagración van a venir a su vida. No piensen, hermanos amados, que consagrarse es lo más aburrido. No, hermano. Alguien que está consagrado es alguien que está apegado a Dios, que Dios está con él, que Dios le ayuda, que Dios le habla, que Dios le ministra, que Dios cuida lo suyo, porque está consagrado, porque está apartado para Dios. Entiende que su casa, que los suyos están apartados para Dios, y lo más relevante en su vida es poder tener acciones concretas que hablan de un sacerdocio consagrado, porque busca agradar a Dios. No solamente se queda como una pista de aterrizaje como templo con sacrificios espirituales, sino también va a las acciones que refieren que quiere agradar a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Que sepáis apreciar lo que Dios quiere. Es decir, lo bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, dice Romanos 12, verso 2. Y esa palabra que estamos viendo acá, de que seamos verdad, quiera en fin haceros interiormente, afirmarlos interiormente. Tiene que ver con establecerlos, tiene que ver con fijarlos en el interior, es decir, con un corazón concreto, con un hombre interior inamovible, con convicciones claras. Hoy más que nunca tenemos que tener convicciones claras, tenemos que ser inamovibles en nuestra fe, en nuestra convicción, en nuestra esperanza. Inamovibles, iglesia, inamovibles en el llamado que Dios nos ha hecho, en la convocación que Dios nos ha hecho, inamovibles en la esperanza que no avergüenza a nadie, de que el que va a venir vendrá y no tardará. Inamovibles, establecidos, afirmados, resueltos, confirmados, establecidos en esa condición. Quiero que seas con convicciones en tu interior, en tu corazón, de que has recibido lo que yo te he prometido, que es mi salvación, mi perdón inamovible, fuera la culpa del corazón. El Señor te ha perdonado. No dejes que las tinieblas te atormenten con la culpa. Se libre de esa manifestación de las tinieblas, inamovible, afirmado, inamovible. Alguien irreprensible en su corazón, en su interior, que busca no tener mancha, que busca agradar a Dios, que busca limpiar su interior, que busca establecer facetas que agradan a Dios. Mantenga vuestra santidad, vuestra consagración. Esa palabra es: mantenga las cualidades de esta santidad. Esta santidad es el proceso, en la cualidad y en la condición de una actitud santa. Y la santidad en la conducta personal. Tener, hermanos, una actitud santa. Y la santidad en la conducta personal. Es el principio que separa al creyente del mundo. Esta santidad, esta consagración nos aparta para servir a Dios en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Y se cumple una dedicación moral profunda a Dios, de una vida dedicada a la pureza. Hace que cada aspecto de nuestro carácter esté bajo la supervisión de Dios y que cuente con la aprobación. Alguien consagrado a Dios, alguien que quiere agradar a Dios, que quiere consagrar a su familia, va a poner a su familia bajo el carácter de la supervisión de Dios. Va a poner a su familia bajo el carácter de la supervisión de Dios, contando con que Dios apruebe la jornada de esa familia.
Que Dios apruebe el camino de tu familia. Que Dios apruebe el camino de tu matrimonio. Que Dios apruebe el camino por donde estás llevando tus hijos. Vives en ese estado. Caminas en ese estado. Te transformas a ese estado. Vives en ese estado de consagración. Primera de Tesalonicenses 5, 23, en la versión alfonsina, que el Dios de la paz os haga llevar una vida de consagración más auténtica. ¡Wow! No una vida de consagración ficticia. Ay, es que hay mucha gente que tenía una vida de consagración ficticia. Le cerraron el templo, se les murió su comunión. Era un temor enseñado por hombres, no dentro. Era una alabanza de labios, no de adentro. Era una consagración ficticia, no auténtica. Que el Dios de paz os haga llevar una vida de consagración más auténtica cada día, de modo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan sin tacha para el día en que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Iglesia amada, consagración, santidad, santificación, pureza, limpieza, son conceptos directamente relacionados con el arrebatamiento. Sin consagración, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. ¿Cuándo? Parusía. ¿Cuándo? Arrebatamiento, venida secreta. ¿Quieres ver al Señor en el arrebatamiento? Amén. Conságrate. Pero te pregunto, ¿quieres ver al Señor en tu mesa, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tus estudios, en tu alabanza, en tu servicio, en tu adoración? ¿Quieres ver a Dios ahí? Conságrate, santifícate, apártate para Él. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Verso 23, el mismo Dios de paz te consagre, te santifique por completo. El espíritu, el alma, el cuerpo, no se refiere tanto a las diferentes partes de una persona como a todo el ser de una persona. Ahora, es importante esta expresión, es que la forma en que Pablo lo dice está involucrando en cada aspecto de nuestra vida. Cada aspecto de nuestra vida, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en el ser, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en el ser, todos los aspectos de nuestra vida, Pablo está diciendo que están involucrados. Es un error pensar que podemos separar nuestra vida espiritual de nuestra vida secular. Para aquel que es espiritual, todas las cosas le son espirituales. No podría decir usted, en mi trabajo secular, si usted es cristiano, quiere decir que en su trabajo también usted puede mostrar su consagración, haciendo las cosas para la gloria de Dios, haciendo tu jefatura para agradar a Dios, haciendo tu trabajo para agradar a Dios, haciendo tu matrimonio para agradar a Dios, educando a tus hijos para agradar a Dios. Ahí usted entiende lo que dice la palabra del Señor. Que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. ¿Qué es eso? Agradar al Señor y no para los hombres. Cuando alguien vive en el estado de consagración, todas sus acciones buscarán agradar a Dios. Consagrado, sacerdocio consagrado, son acciones concretas que refieren a alguien que quiera agradar a Dios. No basta con que tú lo digas. No basta con que tú digas que eres algo. No basta con que tú abras tu boca y levantes tus manos en un templo. No basta que cumplas aún con una función, sacrificios espirituales. Lo que es relevante, importante, es que tus acciones sean coherentes como alguien que refiere que quiere agradar a Dios.
Un padre que no es violento con su esposa, un padre que no maltrata a sus hijos, un padre que cuida su trabajo honrando a Dios en lo que hace, un estudiante que honra a Dios cuando nadie lo ve, un jovencito que guarda su santidad en la habitación secreta de su pieza, un jovencito que guarda sus manos cuando está en noviazgo, una señorita que se guarda, un hombre que se guarda en santidad cuando su esposa no está cerca. Estamos hablando de acciones que refieren a alguien que quiera agradar a Dios, porque los ojos del Señor recorren la tierra buscando, ¿verdad?, a aquellos que le agradan. Entonces yo miro, hermanos amados, que todo este mundo espiritual no está separado, obedeciendo a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente un día, no solamente una semana, todos los aspectos de nuestra vida. Cristo debe controlar todo en nosotros, no solamente una parte religiosa que refiere al templo. Consagración familiar tiene que ver que Dios se involucre en todos los aspectos de nuestra vida y no está refiriéndose al templo como la pista de aterrizaje, sino que está refiriéndose al sacerdocio consagrado que tiene acciones concretas que refieren que quieres agradar a Dios. No es, hermanos amados, que tú te aprendas 3, 4 versículos, lo repitas con tu boca y tú le grites a tu esposa de qué estamos hablando. No vas que vaya con la Biblia Thompson debajo del brazo y usted golpee a su esposa, a sus hijos, los maltrate, le saque los dientes y después diga, no, yo amo a Dios. No, acciones concretas que refieren que quieres agradar a Dios. Que cuando estés en el trabajo no estés robando lo que no es tuyo, no estés tocando lo que no es tuyo, no toques lo consagrado. Hay cosas que son consagradas para Dios. Hermanos, si Dios nos dice que no toquemos lo consagrado para Dios, ¿cuánto más, hermanos amados, debiéramos entender como nivel entonces que refiere no tocar, no profanar lo que no es nuestro? Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde luego el hombre tiene que cooperar con Dios. ¿En qué? En el proceso de la consagración. Dios no nos puede guardar si no queremos ser guardados, hermano amado. Es decir, Dios puede guardarnos porque Él es Dios soberano. Puede hacer, hermanos amados, lo que Él estime conveniente. Sin embargo, nosotros tenemos que trabajar también en eso. Es decir, el enfermo tiene que entender que está enfermo y que necesita sanidad. Entonces tú quieres consagrarte a Dios. No basta cuando Dios te diga, yo te quiero consagrar, sino que tú digas, yo también quiero ser consagrado. Porque Dios te dice que eres su pueblo, que le perteneces a Él, que Él está contigo, que Él te quiere ayudar, pero tú quieres. No, pastor, yo quiero que Dios me aumente la plata de mi sueldo, yo quiero que Dios me dé una casa, yo quiero que Dios me provea para mis vacaciones, pastor. La verdad que yo veo a Dios en eso. O sea, hay hermanos que de repente llegan a llorar cuando le aumentan el sueldo, cuando cambian el auto, cuando tienen una casa nueva, pero hasta lágrimas le salen por los ojos. Yo quisiera que lágrimas te salieran cuando sientes su presencia de manera continua, donde la satisfacción más grande en tu vida no son las cosas materiales, sino es agradar a Dios, y como recompensa tienes una conexión directa, tienes ángeles que están rodeándote, tienes el reino abierto y estás trayendo toda dádiva y todo don perfecto del Padre eterno que está descendiendo, la provisión. Alguien que diga amén a eso, que venga sobre tu vida la revelación del reino, la revelación de su voluntad, la provisión de lo alto, que venga sobre tu vida y que tú le digas, no, yo sé, Señor, que tú quieres tener comunión conmigo, tú me estás llamando, pero yo también quiero apartarme. Hermanos amados, una es la faceta del ven y sígueme, y la otra es la faceta de voy y te sigo. Hay mucha gente que se queda en lo que Dios le está diciendo, lo que Dios le dice, pero no toman acciones. Hoy día yo hablaba con una señorita y le decía, sí, Dios me ha salido muchas veces, me ha hablado. Mi abuela siempre me decía, vaya a la iglesia. Y yo le decía, en algún momento. Y en algún momento yo le decía, ¿por qué tienes a Dios afuera de tu vida? ¿Por qué tú no tomas acciones? ¿O usted cree que es casualidad? Le dije yo, ¿tú crees que es casualidad que te encuentres con personas que te hablen del Señor? Dios saliendo a tu encuentro, escúcheme bien, usted no buscó a Dios, yo no busqué a Dios. Dios salió a mi encuentro por medio de Jesucristo, y luego que Él salió a mi encuentro, entonces ahora es mi responsabilidad buscarle a Él. Una cosa he pedido, petición, pista de aterrizaje, estado, y esta buscaré, acciones concretas que refieren a alguien que quiera agradar a Dios. Él se dejará buscar de aquellos que le busquen. Acción.
no hable tanto de la oración, ore. No hable tanto del hacer cosas, realícelas. No hable tanto del colaborar, colabore. Viva para agradar, viva para agradar a Dios. Y aquel que es poderoso para guardarte sin mancha y presentarte sin mancha delante de su gloria, con alegría te guardará hasta el día, ¿verdad?, del arrebatamiento glorioso y bendito. Bendito sea el Señor. Ay, hermanos amados. Acciones concretas. Ya vamos avanzando para cerrar. La versión alfonsina, 1 de Timoteo 2, verso 15. Llevando esta vida. Esta es una faceta para la iglesia. No estoy tomando un ángulo matrimonial en este versículo. No obstante, podrá alcanzar la salvación por su condición de madre, siempre y cuando, diga conmigo, siempre y cuando sepa llevar con recato o con prudencia una vida de fe, una vida de amor, una vida de consagración a Dios. De consagración a Dios. Hay, hermanos amados, facetas de iglesias que solamente dan a luz hijos. Se evangeliza, llega gente, gloria a Dios por eso. Pero, hay un gran pero ahí. Siempre y cuando sepa llevar una vida de fe, de amor y de consagración. Fe, amor y consagración. Una vida de fe. Cuando venga el Señor a la tierra, hallará fe en la tierra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera Dios amó que nos dio a su Hijo, la faceta del amor para agradar al Hijo, y la faceta de la consagración, estado para tener una comunión, una estrecha unidad en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestros corazones. Oír la voz del Espíritu Santo, no entristecer al Espíritu Santo, no apagar al Espíritu Santo, que es reprimir el fluir del Espíritu Santo, no mentirle al Espíritu Santo, no entristecerle al Espíritu Santo, aprender a tener una relación con el Espíritu Santo. Nos refiere consagración. Cuando oigan la voz del Padre será referida a la honra, al temor, al respeto, a la sujeción. Cuando oigan la voz del Hijo, estará referida a la reconciliación, a volvernos al Padre, a volvernos a Él, a dejar nuestros malos caminos. Cuando oigan la voz del Espíritu Santo, estará referida al arrepentimiento, a la confesión, a consagrar tu vida a Él en un estado de comunión. Si dice la Biblia que la palabra es guardada por ese buen depósito de la palabra es guardada por la obra del Espíritu Santo en nosotros, y que el Espíritu Santo estará con nosotros como el consolador, como el tercer consolador, para llevarnos a ese encuentro, ¿verdad?, glorioso con Jesucristo nuestro Señor. Entonces, no tan solamente referir, hermanos amados, palabras por decir, yo soy cristiano, demuéstrelo. Yo soy hijo de Dios, demuéstrelo. No, yo soy un padre que honra a Dios, demuéstralo. No, yo soy muy generoso, demuéstralo. No, hermano, hay que diezmar, hay que ofrendar. Diezma y ofrenda. Porque si usted no lo hace, no lo hable, ni lo diga. Acciones que tiene alguien que quiere agradar a Dios. Pero a la gente habla de cuánta cosa se le venga en gana. Yo creo que un hombre que habla de cierta temática tiene que cuidar su vida en Dios para ser fuerte en esa temática. Porque si no, el enemigo le va a atacar ahí, en los caballitos de batalla. Y hay gente que habla de ciertas cosas y a veces no se da cuenta que no las vive. Entonces está abriendo puertas jurídicas de ataque, que el enemigo tiene entrada libre, porque está hablando temáticas que no las vive, no las practica. La Biblia dice que si alguno aquí en la tierra enseña un mandato y no lo aplica, no lo vive, entonces el reino será llamado muy pequeño, porque así lo enseña pero no lo vive. Entonces mire qué tremendo es aprender a vivir lo que sale en la palabra. En la iglesia entonces de Cristo no solamente se tiene que conformar con traer gente, sino también formar una vida de piedad en ellos para caminar en fe, en amor y en consagración. Camina en fe.
Camina en amor y camina en consagración. Aprende a honrar a Dios en todos los aspectos de tu vida para que no falte absolutamente nada de lo que Dios ha activado en ti. A pesar de tus muchos límites, Dios nos abre una puerta. En la traducción, en la Torre Samat dice, no malogres. Es una palabra como no estropees, no eches a perder nuestro, ¿verdad? Los ciudadanos peruanos ocupan mucho esa palabra de malograr. No eches a perder, no estropees. La gracia que tienes por la consagración. No estropees la gracia que tienes por la consagración. A veces la gente dice, ¡ay, cómo me gustaría ser como fulanito tal! Me gustaría tener esa gracia. Conságrese, conságrese. No malogres la gracia que tienes por la consagración, la cual se te dio a pesar de tus pocos años. Le está diciendo a Timoteo, que era joven, pero que le estaba diciendo, no estropees la gracia que ha venido sobre tu vida por la consagración. Timoteo, no lo estropees. A pesar de que eres joven, ¿verdad? A pesar de tus pocos años. Pero ¿cuál fue la puerta? Que había una virtud particular de revelación. Y vino una imposición de manos de los presbíteros. Entonces yo miro, hermanos amados, que aunque un hombre o una mujer tenga pocos años, ¿verdad? En el caminar, que tenga poco bagaje, que tenga poca experiencia, debe recordar que la gracia va a venir, hermanos amados, que la gracia va a venir por medio de la consagración. Cuando viene, hermanos amados, la gracia de Cristo sobre la vida de alguien, es porque el Señor lo ha tenido apartado, lo llamó y lo apartó. Y cuando lo apartó para Él, le desató gracia. ¿Y cómo se mantiene la gracia? Consagrado, consagrado. El apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Está diciendo, por la gracia, entre paréntesis, tengo consagración. No malogres la gracia que tienes por la consagración. Por la gracia, hermano, la gracia que tengo por la consagración. Yo me consagro, Dios me va dando gracia, dando gracia, dando gracia, dando gracia, dando gracia, dando gracia. Para poder caminar en esta vida de una manera franca, direccionada. Los efectos de la consagración son múltiples, hermanos amados, múltiples. Pero una vida que está dedicada a Dios es una vida que tiene que ser apartada a Dios. Y estamos hablando acerca, hermanos amados, de la consagración familiar en nuestra vida. Por lo tanto, que tengas un enfoque claro. Éxodo 28, verso 36. Harás también una diadema de oro puro y grabarás en ella como en un sello, consagrado al Señor. Este versículo es el versículo que el Señor nos refirió también el 31 de diciembre. Y curiosamente es una placa de oro en la frente del sacerdote, de aquel que va a estar consagrado al Señor, sacerdocio consagrado. Aquel que tiene acciones que agradan a Dios tendrá que tener santidad en sus pensamientos, santidad en sus pensamientos, santidad en su manera de procesar las cosas, santidad. Una mente renovada es una mente que tiene placa de oro, que refiere santidad, consagración al Señor. Hermanos amados, el consagrado debe entender que sus pensamientos tienen que agradar a Dios, que su vida tiene que agradar a Dios, que sus acciones tienen que agradar a Dios, que su caminar tiene que agradar a Dios, que su familia tiene que agradar a Dios. Tenga un enfoque claro. Fuiste apartado para ser especial tesoro para Dios. No fuiste apartado para que Dios se preocupara solamente de satisfacer tus necesidades aquí en la tierra. Fuiste apartado como especial tesoro para Dios. El apóstol Pablo dice, debo alcanzar aquello para lo cual Dios me alcanzó. La pregunta que quiero dejar en tu vida en esta noche es, ¿para qué Dios te alcanzó? ¿Te alcanzó para que tú pudieras sobrellevar la vida aquí en la tierra? ¿O te alcanzó con un propósito eterno que comenzaste a escribir con Él aquí en la tierra?
Hermanos amados, nuestra vida en la tierra es muy corta, es muy pequeña con relación a todo lo que Dios tiene preparado para todos nosotros en la vida, Señor, que nos va a regalar y que nos va a impartir. Yo quisiera, hermanos amados, que tú entendieras que este propósito se tiene que desatar por causa de la consagración, consagrado al Señor, una agenda que se activa, un efecto que viene por la consagración. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar a los pobres o los necesitados la buena noticia de la salvación. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos. Me ha enviado a dar vista a los oprimidos, vista a los ciegos y a libertar a los oprimidos. Entonces, hermanos amados, yo quisiera decirte en esta noche que cuando alguien entra en la faceta de la consagración activa una agenda. Por eso que a mí me interesa mucho entender que una persona consagrada nunca va a salir a evangelizar. No, una persona no consagrada que no tiene acciones de compromiso que refieran que agrada a Dios, no va a compartir la palabra con el necesitado. No tampoco va a querer dar libertad a los presos, no le importa, mientras él esté bien, los demás, que se lo coman los leones, no le importa. No quiere que otros vean, y no estoy hablando de que vayas y pongo mis manos sobre ti para que se abran tus ojos, eso puede ocurrir, pero una forma de hacer ver al ciego es compartir la palabra. Porque la palabra abre el entendimiento, da vista a los ciegos por la palabra. Que eso le dijo, la palabra, anda y lávate. La palabra, en el principio por la palabra, por la palabra. La palabra construye, entonces se ha hecho por la palabra. Di la palabra solamente. Entonces alguien que quiere darle vista a los ciegos tiene que abrirle la palabra para que el entendimiento sea abierto. Pero que no está consagrado, no le importa abrir los ojos al ciego. No le importa dar libertad a los oprimidos. ¿Cuánta gente está oprimida porque tiene religiosidad en su vida? ¿Cuánta gente está oprimida? No porque sea mundana, es porque tiene ley y no tiene gracia. Hermanos amados, muchos se pelearon con la ley y se volvieron, hermanos amados, a no obedecerla, a alejarse, a abandonarla, a no abrazarla, a no querer recibir porque era muy dura. Y otros se pelearon con la gracia, entonces se volvieron al libertinaje. Entonces, hermanos, la palabra y la gracia van unidas. Entonces, ¿cómo voy a vivir yo la palabra sin gracia? Va a ser una carga. Los religiosos le enseñaban a la gente que el que no cumplía la ley moría, y era una tremenda carga. Y dice que ellos le agregaron cargas. Y el Señor le dijo, ustedes ni con un dedo mueven eso. Y le ponen cargas pesadas, no entren ustedes y no dejan que ellos entren. Entonces el Señor vino con la gracia. Pero no para ocupar la gracia como una ocasión para pecar, sino para que la gracia de Cristo te dé la fuerza para vivir la palabra del Señor y para que entiendas que hay gente que está oprimida no porque sea mundana, porque no le enseñaron bien. Entonces tiene religiosidad, tiene temores, tiene miedos, tiene traumas, tiene ataduras, tiene una visión de Dios castigador, tiene una visión de maldición muy activa sobre su vida, de culpabilidad, tiene una visión tan extraña, tiene una visión de evangelio poco consecuente. Estamos tocando en el coro y el otro día andamos fumando marihuana, ingiriendo cocaína, emborrachándonos. No hay una consistencia. ¿Por qué? Porque tiene religión, no tiene vida en sí mismo. Entonces, hermanos amados, la consagración desata una agenda. Entonces hay una decisión involucrada acá que debes tomar. Apocalipsis 22, versículo 11. Ya casi igual da que el pecador siga pecando, que el manchado se manche aún más, que el bueno se haga mejor y que el consagrado a Dios se entregue aún más a Él. Entonces yo quiero dejarte esta palabra en tu corazón para que el consagrado se entregue aún más a Él. El que hace lo bueno, que haga lo mejor.
Si lo mejor es posible, lo bueno no es suficiente. Y si aquel que está consagrado a Dios, entréguese aún más a Él. No se nivele para abajo, nivélese para arriba. Si hay algunos que no quieren agradar a Dios, si hay algunos que no quieren agradar a Dios, entonces yo le diría, bueno, allá ellos, basta ya. El que quiera seguir pecando, bueno, siga pecando. Y el que quiera seguir manchado, bueno, siga manchándose. Pero el que estaba haciendo lo bueno, busque hacer lo mejor. Y aquel que está consagrado a Dios, busque entregarse aún más a Dios. Amén. Así que, hermanos amados, es una declaración de mucha bendición sobre nuestra vida en este día, en esta apertura de nuestro Congreso Alas de Sanidad. Entiendo, hermanos amados, que va a ser glorioso, y yo quiero que Dios nos entender, y Dios nos está llevando a poder abrazar una consagración como vida, un llamado santo nos hizo Dios para poder estar en un estado, para poder ser transformados en ese estado, para poder vivir en ese estado, para poder llevar una vida consagrada, para entender que a pesar de nosotros mismos podemos vivir en ese estado, que tenemos que tener un enfoque de santidad y de consagración, y que producto de la consagración me va a llevar a tener acciones concretas, y que eso va a ser mi decisión a tomar. Así que yo oro en esta noche por esa declaración, para que los efectos de la consagración vengan sobre tu vida y para que se empiecen a desatar de múltiples maneras gracias, habilitaciones, imparticiones poderosas sobre ti, que ayuden a que tu comunión con el Señor vaya creciendo, vaya madurando y se vaya estableciendo. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tu iglesia, oro por tu pueblo y oro por tus hijos que están recibiendo tu palabra en esta noche, Señor, en esta apertura de nuestro Congreso Alas de Sanidad, la consagración familiar. Señor, establecemos, Señor, esta primera palabra, los efectos de la consagración, para poder, Señor, preparar nuestro corazón y condicionarlo abiertamente para todo lo que tú quieras ministrar, hablar, impartir a nuestras vidas. Dispuestos estamos, Señor, para recibir todo lo que provenga de ti. Permite poner anillo para sellar a esta enseñanza en el corazón de tus hijos, en el corazón de tu pueblo, que no se pierda grano, que no se pierda semilla, que no se pierda nada. Pon, Señor amado, la cuerda, Señor, en el saco, Dios mío, para que no se pierda ningún grano, Señor amado, y pueda ser guardado en el corazón la provisión de tu palabra abundantemente, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.